recordarlo. Pero hoy vamos a empezar hablando de los autónomos. Y es que los autónomos malagueños pues también están muy desconcertados con ese nuevo sistema de cotizaciones propuesto por el ministro Escrivá. No están de acuerdo con muchas de las cosas que se están negociando todavía, ojo, pero en principio no les parece justo. Para hablar de este tema les voy a presentar a nuestros primeros invitados. Ellos son Pedro Garrote, coordinador de AUPA Málaga, Autónomos Unidos para Actuar. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también Raúl Cueto, que es socio de AUPA, y me comentabas que tenéis una tienda, un negocio especializado en temas de boda, fotografía, vídeo, ¿no? Me comentabais, ¿no? ¿Cómo se llama? Sanctus Photography and Film. Sanctus Photography, pues estupendo. Bueno, pues contarnos un poco, porque vosotros hace muy poquito os reunisteis, medio centenar de autónomos, de empresarios, en la puerta de la subdelegación de gobierno, pues para mostrar vuestro malestar, ¿no?, por las últimas propuestas, ¿no?, que se están haciendo desde el gobierno, ¿no? Pues sí, nosotros nos hemos concentrado, en este caso ha sido concentración, en otras veces ha sido manifestación, pues para reclamar un poco el tema de lo que está proponiendo el ministro, ¿no?, en tema de cuotas de autónomos, las cuales pues son un poco desorbitadas, porque es cierto que la gente que factura poco va a tener muy poco dinero para poder vivir. Ajá. Y ese es básicamente el principio. Tenemos otras reivindicaciones, pero en esta iba enfocada sobre todo a esa propuesta, ¿no?, de cotizaciones que va por tramos, las cuales los tramos es que el que menos está ganando va a pagar más todavía que el que más está facturando. Sí, bueno, esto, así en principio no parece justo, ¿no? Porque además vosotros comentáis que esas nuevas tablas que maneja el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se adaptan a la realidad. ¿Por qué no se adaptan a la realidad? Bueno, no se adaptan a la realidad porque para que tú llegues al salario mínimo, que es lo que estipula ahora mismo el Gobierno, tú tienes que facturar 1.300 euros netos, de los cuales te van a quedar pues los 1.000 euros del salario mínimo. En el momento que facturas por debajo de esos 1.300 euros, que tienes una cuota de 200 y pico euros y te quedan los 1.000 para el salario mínimo, viene la siguiente franja, que es hasta 900, en los cuales la cuota, una vez descontada, se te quedaría en 655. Y si facturas hasta 600 euros, pues ya le restan los 202 aproximadamente que proponen y se nos queda en 485 euros. Con 485 euros no puede vivir nadie. Sí, porque además decís que se acaba de subir lo del salario mínimo interprofesional y no tiene lógica que un autónomo cobre por debajo de esa cantidad, ¿no? Claro, o sea, cobra, que tenga que vivir con ese dinero, ¿no? La propuesta de AUPA siempre ha sido que por debajo del salario mínimo una cuota simbólica de 50 o 60 euros, como está ahora mismo la tarifa plana. Y por encima, pues que se elija como se está eligiendo hasta ahora, pero sin límite de edad, porque ahora también nos penalizan y a partir de los 47 años no podemos cambiar la base de cotización. Y eso es básicamente lo que nos quieren hacer, sobre todo para el pequeño, para el que está sobreviviendo, en el momento que él tiene que quedar con 1.300 euros limpios para poder llevarse a su casa 1.000, que es el salario mínimo que ellos dicen, pero que no lo aplican a los autónomos, cosa que no entiendo. Pedro, estamos viendo imágenes, bueno, Pedro, Raúl, estamos viendo las imágenes que hacíamos antes alusión en las puertas de la subdelegación del gobierno, y yo que estaba allí con vosotros, estaba escuchando a estas personas, ¿no?, que estaban ahí concentradas, que decían: somos panaderos, somos fontaneros, somos electricistas, somos comerciantes, peluqueras, en fin, que es que estamos hablando de gente que tiene que todos los días levantar esa persiana, que lleva el sostén de sus hogares. Es cuando tú sales a la calle, el panadero, el frutero, sí. Ahí estamos todos. Y además luego el gobierno, el ministro, no es consciente de que nosotros al final somos simples recaudadores de ellos, porque tanto en IRPF como en IVA lo que hacemos es cogerlo para volvérselo a dar a ellos. O sea, estamos haciendo de recaudadores, y con todo y con eso lo que nos quieren es imponer unas cuotas que, insisto, para el pequeño, para que va subsistiendo, tiene que facturar 1.300 euros para que le quede ese salario mínimo. Por debajo de eso no debería de haber una cuota, claro, puesto que ya nos están diciendo que hay un salario mínimo. Si está aplicado en el régimen general, ¿por qué no está aplicado para los autónomos también? Raúl, un poco al hilo de lo que estamos comentando, un poco este sistema esta baremo, ¿no?, de cotización, o como lo queramos llamar,
nos hace un poco esclavos, ¿no?, de la seguridad social, ¿no? Desde luego, sin ninguna duda. Porque si al final volvemos a lo mismo, si necesitas ingresar una cantidad como la que se necesita y te van a quitar esa cuota de autónomos tan elevada, es que difícilmente se puede llevar a cabo. Yo siempre digo lo mismo, un autónomo tiene dos caminos, tiene el camino de la empresa y el camino de la casa. Entonces, evidentemente, si tú tienes que sacar de un salario mínimo esos dos caminos, esos gastos que tiene un negocio, por pocos que sean, esos impuestos, más los de tu casa, es que es absolutamente insostenible. Es que no hay manera de sostenerlo de ninguna manera. Entonces, lo que se reclama es eso, es unas cotizaciones justas, unas cotizaciones, como bien dice Pedro y como dice UPA, de que cuando ingresas por debajo de esas cantidades, poder tener eso, una tarifa plana, como hay actualmente para menores de 30 años, como hay para muchas acciones. Ya. Hay que hacer también hincapié en el papel dinamizador de la economía que jugáis los autónomos, ¿no?, que sin duda es importantísimo, ¿no?, porque se habla mucho de crear riqueza, fomentar el autoempleo, pero claro, para una persona que ahora esté pensando, oye, pues mira, voy a pedir un préstamo o voy a cobrar el paro de golpe para hacerme autónomo, por ejemplo, ¿no? Claro, viendo esto, pues la verdad que no entra mucha ganas de arriesgarse, ¿no? Sí, es cierto, porque incluso hasta la tarifa plana es un poquito engañosa, ¿no? Porque sí, vale, durante prácticamente el primer año y medio así, sí estás con una cuota que no llega a los 200 euros, pero en el momento que ya pasas ese año y medio y ya pasas a los 2 años, ya son a día de hoy, ¿no?, son los 295 euros que estamos pagando. Eso hay que contar con ello. Y eso cuesta sacarlo, ¿eh? O sea, sacar 300 euros todos los meses para poder pagar esos seguros sociales, eso cuesta sacarlo. Ya. Y no toda la gente, por eso hay mucha gente que ha dejado las empresas, o han echado y tal, y han emprendido. Sí, durante ese año y medio, pues hombre, más o menos han ido, pero luego cuando han pasado a los 2 años, y además están las estadísticas, o sea, cuando pasan los 2 años, de todos esos que han emprendido, queda el 20%. Claro. No, pasa un poco como el tema de los ICO, que luego hay que pagarlos. Bueno. Vamos, por poner una similitud. Sí, no, los ICO los tienes que pagar, sí, o sea, de una forma de otra no. Estaban avalados por el gobierno, pero vamos, no sé, porque al final te tirarán de tu casa, y al final los que ganan son siempre ellos. Ya. Entonces, bueno. Mira, tengo aquí un titular para que lo comentemos, ¿vale? La Junta abona 423 millones de euros a los autónomos durante la pandemia. La Junta, hablamos de Andalucía, ¿vale? Independientemente de otras ayudas, como han podido ser la línea de ICO o bueno, incluso los ERTE, ¿no?, que sin duda yo creo que ha sido una medida muy buena, ¿no?, para los trabajadores, lógicamente. ¿Qué os han parecido, aprovechando que estáis aquí, esas líneas de ayudas de las diferentes administraciones? Bueno, al final las ayudas siempre han venido por tema de comunidad autónoma, ¿no? Ha sido siempre los gobiernos autonómicos, porque realmente el gobierno central no ha llegado y ha dicho, pues esto lo ha repartido, y las comunidades autónomas han sido las que lo han repartido a su vez a los autónomos. Bueno, pues dependiendo de lo que fueras, yo no tuve ninguna ayuda, la única que tuve fueron los 280 euros que dieron a los que no habíamos recibido nada. Lo cual también tributa en IRPF y también te lo descuentan luego a la hora de la declaración de la renta, que eso es otra de las cosas de las ayudas que la gente dice, no, las ayudas tributan. Y luego de las demás, pues hombre, sé que hay gente que sí que se ha podido aprovechar, Raúl, el cese, que al fin y al cabo, pues hombre, era una ayuda. Yo pues pude trabajar, yo me dedico a la reforma, entonces bueno, yo paré un mes o así, nada más, y pude comenzar en mi actividad. Entonces Raúl es el que podrá hablar un poco más del tema de las ayudas. Sí, porque queríamos también, un poco en tu sector, ¿no?, en el sector que se dedica al tema de las celebraciones, que ha sido sin duda, pues hombre, uno de los sectores en la pandemia más perjudicados, ¿no?, porque lógicamente si no socializamos, si no celebramos, si no nos casamos, si no hacemos la comunión, en fin, los niños o lo que sea, pues vosotros, por ejemplo, tu gremio ha sido de los más perjudicados, ¿no, Raúl? Sí, desde luego fue bastante complicado, porque yo siempre digo que con nosotros no empezó con la pandemia en sí, nosotros empezó meses antes incluso, porque yo tenía aplazamientos de boda un mes antes de que todo esto pasara, por miedo, porque ya se iban viendo un poquillo las noticias, y es verdad que lo complicó todo bastante.
quieras que no, cuando a ti te llama eso, cuando llama un cliente, cuando te llama otro, cuando te llama otro, va aplazando los eventos y quieras... De hecho, estoy viendo ahí en Celebra Málaga, que es donde nosotros solemos estar todos los años, y es eso, es decir, nosotros, de hecho, era un año muy, muy, muy bueno de trabajo. Pero lo que te digo, desde el mes de febrero empezamos con suspensiones de eventos. Nosotros, además de nuestra empresa, también tenemos una empresa de eventos que organiza eventos tipo ferias de bodas, de comuniones y demás, Sí. y esos también se fueron empezando a caer. Entonces ahí sí se complicó bastante, se complicó bastante. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos el tema de las ayudas, de lo del cese y demás, en nuestro caso en concreto, al tener un negocio físico, no nos permitían el acceso al cese, en concreto por el epígrafe, porque nuestro epígrafe es el mismo que el de eso, que el de prensa y demás. Entonces, claro, nosotros las autoridades decían que sí, que se podía desempeñar nuestro trabajo. Pero claro, nosotros decíamos, si la tienda no la podemos abrir y si no podemos ir a hacer eventos, ¿cómo trabajo? El Entonces, tema es esto de verdad los epígrafes, estoy recordando, disculpa que te interrumpa, que también en otras entrevistas, ¿no?, que hemos realizado, por ejemplo, el sector de los souvenirs, ¿no?, que también tenían ese problema, ¿no?, que estaban metidos en un epígrafe que no tenía nada que ver con su actividad y también estuvieron muy perjudicados, ¿no?, por este tema a la hora de recibir las ayudas y todo este tema, ¿no? Sí, sí. Es que es tal cual, porque nos pasaba eso. Yo hablaba con la mutua y me decían que no estaba cubierto. Y al final es verdad que sí que lo acabamos consiguiendo, estuvimos como 2 meses cobrando al final el cese, pero lo que te comentaba al principio, al final el cese eran 640 euros o así. Tú con 640 euros, sin ser autónomo, tú no puedes vivir. Si eres autónomo y encima tienes que afrontar gastos de un negocio que son inamovibles, bastante más complicado. Pero aún así es verdad que se agradecen, pero yo siempre diré que peor ayuda es ninguna, evidentemente. Y todo esto está ocurriendo en un contexto en el que, bueno, pues ya han escuchado ustedes las últimas noticias sobre la inflación, que ya está en más del 7,4 e incluso se está hablando de que puede alcanzar las 2 cifras, que bueno, esperemos que no, pero sin duda en este contexto del conflicto armado que hay en Ucrania, ¿no?, cabe esperar cualquier cosa, ¿no? Pues sí, hombre, yo en mi gremio, que es el de la reforma, pues yo lo he notado mucho en tema de encerramientos, Claro. y las materias primas han subido cerca de un 20%, la que menos. Yo tengo algún presupuesto dado de hace algún mes y creo que voy demasiado justo. Y ahora todavía se va a incrementar con el tema del conflicto. Nosotros, de hecho, vamos a volver a hacer otra manifestación, concentración, el próximo 22 de marzo y también la queremos enfocar con eso, ¿no?, con el tema de la inflación, el tema de la subida de los precios y volver otra vez a que esta última propuesta que ha salido hoy, que es la que ha mandado el señor ministro a los agentes sociales, pues volvemos a animar a toda la gente a que vaya a esa concentración que vamos a volver a hacer en la subdelegación del Gobierno aquí en Málaga, autónomos y no autónomos, y que sepan que en AUPA, caben todos. ¿Cómo podemos, porque bueno, es importantísimo y lo hemos visto ahora pues por la pandemia, ¿no?, la importancia que tiene estar en una asociación, formar parte, ¿no?, de un colectivo, ¿no?, porque es que a la hora luego de reclamar y de todo, pues sin duda es importantísimo, ¿no?, tener ese soporte detrás, ¿no? Para las personas que nos estén viendo, ¿cómo podemos, Pedro, contactar con vosotros, hacerse socio? ¿Qué Pues requisitos hay? nosotros tenemos la web, estamos en todas las redes sociales, AUPA Autónomos, y la web es aupaautónomos.es, y ahí tienen toda la información. Tenemos Facebook en todas las provincias de España, tenemos grupos de WhatsApp en todas las capitales de provincia, y ahí estamos. O sea, lo que hay que meterse en la cabeza es que nos tenemos que unir y que tenemos que ser pues todos uno para que podamos. Esto es como un puzzle. En el momento que falta una ficha, el puzzle no está acabado, pues eso, nosotros somos iguales. Tenemos que ser todos a una y llegar a esa unión que no existe ahora mismo. Hay otros agentes que llaman agentes sociales, pero bueno, están subvencionados. Nosotros no queremos ni subvenciones ni nada. Yo cuando tengo un ratillo después de mi trabajo, pues me dedico a UPA. Luego está también el compañero que también echa una mano. O sea, la gente lo hacemos aquí totalmente altruista. ¿Por qué? Porque queremos tener unos derechos dignos. Claro que sí. Entonces, bueno. Pues nos quedamos con eso, recordarles martes 22 de marzo de 10:30 a 11:30 a las puertas de la subdelegación de Gobierno. Ahí estarán los amigos de AUPA, Autónomos Unidos para Actuar, reclamando pues ese
esa base de cotización justa, ¿no? Sobre todo para quien menos gana, ¿no? Que lo importante, ¿no? Para que pueda tener ese sueldo digno, ¿no? Para poder comer y poder mantener a los suyos. Pues muchísimas gracias a los dos, Pedro, Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias Marta, a que ti. siempre tienes un huequecillo para nosotros. Claro que